Vamos entonces a ver que ya en el año 2006, cuando de alguna manera tenemos todos los indicadores obvios de que Puerto Rico había entrado ya en una etapa de agotamiento de modelo, de fin de las posibilidades de algún tipo de crecimiento, y ni siquiera hablar de la imposibilidad de desarrollo económico bajo la coyuntura que estaba ocurriendo, empieza poco a poco a surgir la preocupación de la deuda pública. Ajá. No es que empieza a surgir la preocupación, es que se empieza a ampliar la discusión. Ya en esta época yo estoy haciendo la maestría en economía, en el departamento de economía en la Facultad de Ciencias Sociales. Ya, por ejemplo, el año 2008 yo estoy comenzando a trabajar la investigación de tesis con el profesor Argeo Quiñones. Tú sabes que ya muchos de estos temas los habíamos empezado a discutir, pero en aquel momento yo notaba que todavía no ocupaba la centralidad del debate político. Llega la administración Fortuño 2009 al 2013 y ahí vamos a ver que una estructura creada bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá llamada la Corporación para el Financiamiento del Interés Apremiante, que recibía parte del impuesto al valor y al uso, se crearon más o menos de manera contemporánea. Eso, para aclarar, ¿verdad? Eso es COFINA. Eso es COFINA. Sí. Okay. Eso es COFINA. Bajo la administración Fortuño se utiliza como esa fuente de financiamiento de liquidez para cubrir todas las pérdidas que de alguna manera podían provocar las políticas de austeridad que habían comenzado con la Ley 7. Además de eso, hubo una emisión de 4.500 millones de dólares para la Autoridad de Energía Eléctrica y hubo una reforma contributiva orientada hacia lo que nosotros llamamos en economía la curva Laffer. Hubo una reforma que decía que si se bajaban las tasas impositivas sobre empresas y los individuos, entonces eso iba a generar mayor ingreso personal disponible. Y ustedes saben que en macroeconomía, por lo menos en la ortodoxia económica, el ingreso personal disponible tiene dos destinos finales: o consumo o ahorro. Y la lógica de ellos en aquel momento, de esa administración, es que en un país donde nadie ahorra, pues todo se nos iba a ir a consumo, y eso te iba a crear entonces un desplazamiento de la demanda agregada que en el corto plazo iba a generar mayor actividad económica, ¿no? Recuerdo que la consigna en aquel momento era: $1 en el bolsillo de la gente está mejor invertido que $1 en el gobierno. Lo que ningún asesor le dijo al entonces gobernador Luis Fortuño es que ese modelaje por el cual podemos concluir que las reducciones en las contribuciones sobre ingresos para generar mayor ingreso personal disponible y que eso nos genere de alguna manera crecimiento, es un modelaje que viene de una abstracción de economía cerrada. Puerto Rico es una economía abierta. Puerto Rico tiene un desequilibrio sumamente fuerte por la balanza de pagos, particularmente cuentas de, por tanto por cuenta corriente como por cuenta de capital, pero particularmente cuentas de capital. Y básicamente lo que hubo fue un gran déficit. Ese déficit se va a cubrir con la aprobación de la ley 154, que es el famoso 4% a la foránea, y con inyecciones de liquidez a multimillonarios a la economía de Puerto Rico. Recuerdo cuando el profesor Argeo Quiñones nos comentaba en la clase y en las discusiones: oye, a Puerto Rico se le metieron 15,000 millones de dólares entre COFINA y otras deudas. Se le metieron 7,000 millones de dólares en fondos jarra. Se metió otra cantidad de dinero para la consolidación bancaria del FDIC. Y la gran pregunta es: ¿cómo le metemos entre 25 a 30,000 millones de dólares a una economía? Para que tengamos una idea de magnitud, el presupuesto del Fondo General de este año fiscal es 10,112 millones, aunque va a aumentar ahora un poquito con la aprobación del presupuesto por parte de la Junta en estos últimos días, pero el que se aprobó en el 30 de junio del año 2021 era de 10,112 millones. O sea que estamos hablando de que una economía que se le inyectó en liquidez más de 25,000 millones, distribuido entre 4 años, estamos hablando de 6,500 millones de dólares por año. O sea, un 60% del presupuesto actual en este momento. Wow. Y a pesar de todo eso, solamente se registró un crecimiento de 0.6% en el año 2012. ¿Y cuál es? Porque ahí el mecanismo que se utilizó para escoger que fuera ese 0.6% tuvo que ver con la proyección de la Junta de Planificación, y en lugar de escoger entre
la proyección máxima y la mínima, lo que hizo fue que se cogió la máxima, no se buscó el promedio entre ambas, ¿no? Pero ya en ese momento la deuda de Puerto Rico había aumentado considerablemente y, más importante aún, ahí empieza a surgir una figura que todos sabíamos que existía, pero nunca le hacíamos caso, que era la de las casas evaluadoras del crédito o las casas acreditadoras, particularmente Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Exacto. Y empiezan a decir, cuidado, esta gente va camino a la insolvencia, empiezan a degradar el crédito de Puerto Rico. Ojo, ya había empezado desde el año 2006. Ya desde el año 2006 con el cierre del gobierno y la situación que habíamos hablado ahorita de fin de la sección 936, colapso de la burbuja inmobiliaria, cierre del gobierno, ya habían empezado, pero ya aquí era noticia y estaba empezando a ocupar la centralidad del debate que las casas acreditadoras estaban viendo con signo negativo el crédito o las posibilidades de pago del gobierno de Puerto Rico. Cambio de administración, año 2013, y empieza entonces de forma más agresiva las casas acreditadoras a decir, vamos a degradar la deuda a nivel chatarra. Para que tengan una idea, cuando se degrada la deuda finalmente a nivel chatarra, los comentarios de las casas evaluadoras del crédito fue, vamos a degradarlos a nivel de especulación, que comúnmente se le conocía como nivel chatarra. Y una vez lo hagamos, ustedes tienen que ir al mercado de bonos, colocar la deuda y entonces ver cómo el mercado reacciona a esa quiebra. O sea, ya una vez en nivel especulativo nos endeudamos más. Ajá. Y finalmente pues sabemos lo que ocurrió. Habíamos ya muchas voces que decíamos que la deuda era impagable. El discurso oficial era que la deuda sí se podía pagar si se hacían unos ajustes administrativos. Economistas como yo lo que decíamos era, cuidado, las deudas se pagan en dinero, en dólares. Y el Producto Nacional Bruto nominal, no es real, el nominal apenas estaba creciendo y de manera lineal con una pendiente cercana a cero versus un servicio de la deuda que crecía a nivel exponencial. Y entonces ya estábamos diciendo, aquí hay que permitir que se dé el proceso de reestructuración. Recuerdo que en aquel momento yo le hacía la consultoría económica al representante Jesús Santa Rodríguez y al representante Manuel Natal Albelo. Y recuerdo que en una conversación con Manuel Natal, él le pregunta a su equipo de trabajo y me pregunta a mí si la deuda no era pagable, ¿qué debíamos hacer? Y la primera respuesta en aquel momento fue el proyecto de la Cámara 2003, ya en el año 2014, autorizando al gobernador de Puerto Rico a que comenzara con el proceso de renegociación de la deuda. El equipo económico del gobernador entendía que eso era un paso incorrecto, que lo que había que hacer era una reforma contributiva, lo que fue la Ley 66 del 2014, que congelaba el gasto de gobierno, y de esa manera la deuda entonces sí era pagable. Todavía yo no entiendo muy claro cuál era la lógica, porque a todas luces, o sea, no había que ser un economista experimentado, lo que había que hacer era mirar las gráficas, hacer el ejercicio estadístico, y era evidente que eso era imposible. 2016, la deuda, se crea la ley de quiebra criolla, finalmente el Estado, la administración García Padilla, de forma tardía, reconoce que la deuda no es pagable, se aprueba la ley promesa, se crea la Junta de Control Fiscal, pero curiosamente, las elecciones ese año las gana un candidato, el entonces gobernador Ricardo Rosselló, bajo el discurso de que la deuda se podía pagar. O sea, el tema de que la deuda era impagable era un tema que aparentemente era sumamente duro de aceptar para personas que iban a entrar en el proceso de administrar la cosa pública, entiéndase la posición de gobernador o secretarios y jefes de agencia. Entonces, para contestar tu pregunta, Víctor, quiero decir dos cositas para hablar de dónde estamos. Ajá. Entra la Junta. La Junta, por diferentes casos en el Tribunal Supremo y por diferentes cartas de senadores a nivel federal, se entendía que la Junta tenía los poderes plenarios del Congreso para desmantelar toda la cosa pública en Puerto Rico en función de la renegociación de la deuda. O sea, es bien importante que tenemos que entender que prácticamente hay un reconocimiento explícito, particularmente con el caso de Sánchez Valle, en el cual básicamente hay un reconocimiento de que Puerto Rico es a new political identity,
y de que nada, se sostienen los casos insulares, ¿no? Los casos insulares que mantienen el encaje territorial de Puerto Rico con los Estados Unidos y comienza entonces la Junta a negociar a nombre del pueblo de Puerto Rico y a nombre del gobierno de Puerto Rico, y además de eso crean un plan fiscal, y el plan fiscal es de una naturaleza de poderes especiales que prácticamente desplaza la Constitución de Puerto Rico para temas de política pública, de política fiscal y política económica. Ya mismo en la discusión entramos entonces donde estamos ahora, cómo será la reestructuración, pero quería decir eso para entonces llegar a dos puntos fundamentales. En ese tiempo sale un paper del colega José Caraballo Cueto, donde él deflaciona la deuda pública. Y él se da cuenta de que el peso de la deuda, él concluye que el tema de la deuda o la pendiente de la deuda cuando la deflaciona es relativamente estable, lineal, hasta 1996, y en 1996 es que empieza a crecer. Entonces, José Caraballo dice, ven acá, ¿qué significa esto? Que antes de 1996 se administraba bien, no había corrupción y todo el problema empezó después de 1996, o quizás el tema del sobreendeudamiento esté más vinculado a la pérdida del modelo de desarrollo, porque como todos sabemos es en el 1996 donde se deroga finalmente la sección 936 con un periodo de 10 años de gracia de phasing out. Uh-huh. Entonces, dicho eso, ¿qué ocurre entonces? ¿Cómo se llega ahí, Víctor y Carlos? ¿Qué fue lo que pasó? Varias cosas bien importantes que todo el mundo tiene que tener claro. Puerto Rico no emite deuda soberana. Exacto. ¿Está bien? Puerto Rico no emite deuda soberana. Puerto Rico emite deuda del mercado de bonos municipales. Exacto. Por lo tanto, la manera de emitir deuda es a través de bonos. Y esos bonos no es otra cosa. Víctor, perdóname que te interrumpí ahorita y no te dejé hablar. No te preocupes. Antes de eso, ¿por qué? Vamos a comenzar con la pregunta de ¿por qué los países emiten deuda? Lo normal es que los países operen sus gastos con el presupuesto que obtienen de dos maneras fundamentales. Contribuciones, dinero que obtienen a través de impuestos a los contribuyentes, o pedir prestado. Y pedir prestado no es otra cosa que pedir prestado al ahorro interno o al ahorro externo en caso de que no tengas el ahorro interno. ¿Y para qué se pide prestado? De ordinario, las lógicas de la política económica y política fiscal lo que nos dicen es que cuando yo necesito hacer un hospital, una carretera, una escuela, yo no tengo suficiente dinero en el presupuesto para financiarlo completo. Por lo tanto, yo pido un dinero prestado, hago una infraestructura y cómo funciona esta deuda es que yo lo que voy a pagar son intereses a lo largo del tiempo y una vez el bono venza, ahí pago entonces la totalidad. O sea, que tengo un periodo de tiempo bastante largo para sacarle utilidad a la propiedad construida con ese dinero y separo una fracción del presupuesto para el servicio de la deuda. Por lo tanto, es normal que los países se endeuden. Y lo que les estoy diciendo básicamente es una definición de libro introductorio. La deuda pública se ha utilizado para un montón de cosas. Por ejemplo, recuerdo en un curso de ciencias políticas que un profesor nos comentaba que la primera guerra del Golfo, Estados Unidos llega al Golfo Pérsico, estaba todo el tema de Kuwait, pero para poder hacer esa incursión militar, para ser políticamente correctos, tuvo que emitir deuda y la deuda la compraron Japón y Alemania. Okay. O sea, financiaron prácticamente la incursión militar de los Estados Unidos. Y también se ha utilizado para cuadrar déficit de caja. Y de ahí es que sale el concepto de déficit acumulado. ¿Qué significa eso? Nuestra economía de manera estructural recauda 8.500 millones. Nuestros gastos de forma continua son 10.000 millones. Yo tengo que financiar de algún modo ese déficit y todos los años lo voy financiando con deuda. Y cuando la deuda va a vencer, lo refinancio con otro bono y continúo con esas prácticas. ¿Y qué pasa? Ese déficit acumulado, entendiendo que yo soy de los economistas que piensan que los déficits no siempre son malos, ¿no? O sea, déficit en el sector público puede implicar superávit en el sector privado.
déficit en el corto plazo puede generarme actividad económica para entonces recaudar y volver entonces a un superávit primario o por lo menos a unas cuentas equilibradas. Pero ya cuando el déficit se te acumula a lo largo del tiempo, hay un problema estructural. O estamos ingresando por debajo de nuestra capacidad o estamos gastando por encima de nuestra capacidad de ingreso. O sea, cualquiera de las dos formas, incluso pueden pasar las dos cosas. Y entonces eso es lo que ha pasado muchas veces cuando se ve el problema de sobreendeudamiento. El problema con esta deuda que vamos a pagar intereses y no vamos a aportar al principal hasta el vencimiento de aquí a 20, 25, 30 años, es que cuando emitimos esa deuda, ese dinero se convierte en parte de nuestro ingreso. De hecho, el crédito es parte de la demanda agregada. Ajá. Entonces, el problema es que llega el momento en que se te convierte en un gasto en que tienes que pagar. Y ahí es cuando viene el problema, cuando entonces tenemos que devolver ese dinero. Si no tenemos ese dinero disponible, tenemos que refinanciar, tenemos que analizar cómo está el mercado, si las tasas de interés están a un nivel igual, menor o mayor que cuando cogí la primera emisión. Tengo que ver si los mercados confían en mí a través de las evaluaciones que hacen las casas acreditadoras o evaluadoras del crédito, ¿no? O sea, son muchas cosas que en Puerto Rico se fueron acumulando y en muchos otros países. Y vamos a ponerlo de esta manera, un análisis de dos profesores de Harvard que sacaron este paper que después resultó ser un libro de más de 500 páginas, Rogoff and Reinhardt. Okay. Entonces, en ese paper, que después fue un libro bastante denso, ellos explican que hay una cosa que se llama la proporción deuda Producto Interno Bruto, ¿no? Okay. Entonces, que ellos habían encontrado que cuando la proporción del peso de la deuda con respecto al Producto Interno Bruto superaba el 90%, las economías crecían más lento o se desaceleraban. ¿Por qué? Porque llegaba el punto en que se sobreendeudaban, no podían seguir refinanciando y tenían que hacer ajustes estructurales para poder pagar las deudas, o tenían que irse en default y se les cerraba el acceso al mercado crediticio. Eso se volvió prácticamente un mantra, se volvió un axioma, se volvió una ley que no se podía discutir hasta que llegó un estudiante, olvidé su nombre, me imagino que ya debe ser el profesor, esto fue hace ya una década, un estudiante graduado de la Universidad de Massachusetts, okay, que utilizando los Excel, es normal que en la academia se compartan los Excel para hacer los análisis, se percata de que hay un error en el Excel, que habían unas celdas que estaban hidden, estaban escondidas. Las abrió y entonces se destapó la caja de Pandora. ¿Qué él encontró? Encontró que las conclusiones de que las economías que tenían una proporción deuda, Producto Interno Bruto superior al 90%, no necesariamente coincidían con los datos que se habían presentado, porque habían unos datos que estaban escondidos. Y segundo, había un problema de causalidad. ¿Es que el sobreendeudamiento provoca menor crecimiento económico o es el menor crecimiento económico el que provoca sobreendeudamiento? Ajá. Y podríamos añadir también un tercer problema, que es el tercer problema de la coyuntura internacional. Porque si yo me endeudo entre familias, es decir, si yo me endeudo en mi propia moneda, no es problemático, reestructuramos en nuestra propia moneda. Ahora, si yo tengo una moneda de una economía intermedia y me endeudo en dólares o me endeudo en euros, ya ahí es problemático porque por el exchange rate, ¿no? El tipo de cambio para poder pagar la deuda, tengo que hacer un esfuerzo mayor si no tengo dólares en reserva. Entonces, este estudiante pues, básicamente desmonta todo el argumentario de los profesores de Harvard, pero como pasa siempre en estos temas, hubo una cosa que se llamó la controversia de Cambridge, okay, donde Joan Robinson y un grupo de economistas de Cambridge, de la Universidad de Cambridge en UK, defienden unas posiciones y el grupo de Cambridge, Massachusetts, MIT, defendían otra, y el argumento que siempre yo veía era que el debate económico lo ganó Cambridge de la mano de Joan Robinson, pero el debate político lo ganó Cambridge, MIT, ¿no? Lo mismo pasó aquí, o sea,
el debate, el argumento económico básicamente queda desmontado. Incluso el Premio Nobel de Economía Paul Krugman publica una columna en el New York Times que se llamaba algo así como el error en el Excel. Y el tipo básicamente dice, yo no puedo creer que a estos tipos se les haya pasado semejante tontería. Qué bueno que tenemos estudiantes universitarios de primer nivel que pudieron encontrar el error en el Excel, y va describiendo todo lo que ahí pasó. Incluso pienso que Paul Krugman asumió una postura bastante militante en contra de esta doctrina donde todas las cuentas tienen que estar balanceadas, se tienen que aplicar políticas de austeridad. Fue bastante militante en aquel momento sobre esa discusión, pero Rogoff y Reinhardt ganaron el debate político y las políticas de austeridad se impusieron como sentido común, como lógica de administración pública para sanear las cuentas. E incluso hoy en Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal es mayoritariamente pro políticas de austeridad, y la directora ejecutiva, Natalia Yaresco, ha sido consistentemente una defensora del recorte del gasto público, particularmente en áreas de la inversión social. Lo vemos con la Universidad de Puerto Rico, con los municipios, y a favor de que, de alguna manera, la aplicación de políticas de austeridad genera actividad económica suficiente para poder pagar la deuda reestructurada, ¿no? Así que, de nuevo, bien importante la pregunta que habías hecho, pero aquí la parte importante es recordar que el tema del sobreendeudamiento no es un debate que se haya cerrado con que simplemente se resuelve todo aplicando políticas de austeridad. Ajá. No sé si Carlos quiere añadir. Yo tengo dos cosas. Heriberto, acuérdate que el micrófono, que se escucha todo esto. Ah, sí, yo sigo dándole cantazos a la mesa, me excuso, es parte de... No te preocupes. Y me ha pasado siempre, así que ya mismo me amarro las manos. Dale, tranqui. No, o sea, hablando de las deudas municipales, que nos quedamos ahí, que es una deuda municipal, la diferencia entre un municipality bond y un... Mira, Vamos desde el punto de vista de los bonos municipales. Ajá. La deuda de bonos municipales son deudas que emiten mayormente corporaciones públicas. O sea, bonos pueden emitir grandes empresas, bonos pueden emitir países, bonos pueden emitir incluso gobiernos estatales, pero en el caso de Puerto Rico... Y que un bono, disculpa. Es que hay gente que no, o sea... No vamos a eso ahora. Sí. Pero lo importante aquí es Puerto Rico... Aunque el caso Sánchez Valle dice que es a New Political Identity, yo siempre he creído, y esto muchas personas, o sea, la mayoría de las personas difieren de mí, expongo el punto y está abierto a debate, pero leyendo prospectus, leyendo informes de las casas acreditadoras, leyendo los casos del Tribunal Supremo, a mí se me instaló en el inconsciente la idea de que Puerto Rico... de que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico es un holding company, es una gran corporación pública diseñada para atender asuntos internos de los ciudadanos que habitan en este territorio que sigue perteneciendo pero no es parte de los Estados Unidos desde el Tratado de París. Ajá. Entonces... la ley orgánica de esa corporación pública, pues obviamente su constitución, puede crear otras corporaciones públicas con sus leyes y reglamentos, tenía un mecanismo de financiamiento que era el Banco Gubernamental de Fomento, tiene su director ejecutivo que es el gobernador, que en paz descanse, tiene su junta de directores en representación de los accionistas que es la Asamblea Legislativa, y tiene un cuerpo de arbitraje para dirimir diferencias que es la rama judicial, ¿no? Wow. Yo sé que esto es bien controversial y que probablemente el 99.9% de las personas en Puerto Rico se opongan a la definición que estoy dando en este momento, pero para no ser tan rígido desde el punto de vista político y sociológico, lo veo así más como un esquema de administración, para poder entender cómo es que entonces quien tiene el control político soberano sobre el territorio, que es el gobierno federal, tiene entonces la capacidad para, desde la política, imponer una ley federal que crea una estructura local, en este caso la Junta, que es una estructura local creada por el gobierno federal, financiada por el gobierno de Puerto Rico, por los contribuyentes en Puerto Rico, y más importante aún, que viola
la cláusula de nombramientos de la Constitución de los Estados Unidos, con la autorización del tribunal, con una opinión del Tribunal Supremo, que dice que aunque la Junta fue creada por el gobierno federal, se creó como una estructura para Puerto Rico y por ende no tiene que cumplir con la cláusula de nombramiento de la Constitución de los Estados Unidos. O sea, bien complejo toda la situación. Entonces, Puerto Rico participa del mercado de bonos de los Estados Unidos, vende su deuda en mercado secundario, pero es una deuda que no pasaba por el proceso de reestructuración del capítulo 9 a nivel federal. ¿Por qué? Porque aunque podemos tener una discusión amplia de lo que es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, lo que es la Ley de Relaciones Federales, y lo que han sido todos los casos insulares que a nivel jurídico son los que básicamente han alimentado el tema de la cláusula territorial, la realidad es que Puerto Rico tiene poder de imponer contribuciones, como los estados y como las vírgenes. Por eso es que en el capítulo 9 prácticamente pues queda incluido, porque la idea es, si tú tienes razón de estado, tienes el police power para imponer contribuciones, quiere decir que tú nunca te vas a ir a quiebra. Y como nunca te vas a ir a quiebra, pues no te hace falta el capítulo 9. Así que de nuevo, es bien complejo, bien técnico, pero vamos a tratar entonces de llevarlo a un plano más simple, ¿no? Piensa que tu celular es un certificado y es un bono. Y ese bono viene con un cupón que es el que tiene la tasa de interés. Ajá. Los dos son instrumentos negociables. Entonces, ese bono lo preparaba antes el Banco Gubernamental de Fomento. Vamos a ver cómo ahora creo que se va a preparar entre AFAF y el Departamento de Hacienda los bonos de intercambio del plan de ajuste de deuda. Pero esos bonos, todo el proceso se preparaba, obviamente, con apoyo externo en el Banco Gubernamental de Fomento y se convocaba entonces un sindicato de bancos. Ese sindicato de bancos tenía un banco principal que era el underwriter, o es el underwriter. Y en esa emisión de deuda, el sindicato de bancos compra la totalidad de la deuda y luego la vende en mercado secundario. ¿Está bien? Si hay issues de crédito, ¿no? Como pasó con la última emisión que se hizo bajo la administración de García Padilla, se venden a descuento. ¿Qué significa eso? O sea, es una emisión de 100 millones con un descuento de 10%. ¿Por qué? Porque el crédito no está tan bueno y esa es la condición para que entonces el sindicato de bancos compre la totalidad de la deuda y vaya a mercado secundario. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa esto? Eso lo que significa es que el bono es un certificado que representa una acreencia, representa una deuda de parte del gobierno de Puerto Rico o de la corporación pública que haya emitido la deuda y representa una creencia del que tenga en ese momento el bono a la mano. Por eso era que en algún momento cuando yo hacía el planteamiento de reestructurar la deuda de Puerto Rico a base de la estrategia del entry point, eso lo que significa es que si yo emití $1 en bonos, pero ahora ese bono vale 60 centavos, pues yo te pago lo que tú pagaste por el bono, que eran 60 centavos. Claro. Pero ¿qué decía el acreedor? El acreedor decía, no. Págame es que yo no compré un certificado de 60 centavos. Yo compré tu responsabilidad de pago del dólar cuando este préstamo venciera y el cupón que dice una tasa de interés de 5%. Y que ahí ya pues sería rendimiento, no sería el interés, pero eso ya es más complejo también, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el gran asunto? Que en ese proceso de buscar estrategias para reestructurar la economía, la deuda de Puerto Rico que estaba pasando por un proceso grave de sobreendeudamiento, en ese periodo se aprobó la ley promesa y llegó la Junta. Por lo tanto, se cerraron otras posibilidades de reestructurar o renegociar la deuda. Ok. Carlos, no sé si quiera... Bueno, tengo varias preguntas. Pero un paréntesis rápido para toda esta gente, para la gente que nos está escuchando. Estamos tratando de hacer literalmente esto es una clase de un semestre. Algo así. Ya mismo voy a empezar a hablarle de cupcakes y café para más o menos hacer las analogías. Quería también añadir, porque tenemos ahora mismo un problema técnico con la grabación. Si en algún momento hay una pausa en la parte visual como tal, no se asusten. La cuestión... el audio, pero después cae otra vez. Y si nos están oyendo por podcast, pues no hace falta la parte visual, pero... esto es para la gente que usa YouTube. Exacto. Subimos una foto y nos imaginan hablando. Así exactamente. Ponemos creativos.
Hacemos un NFT. Ah, y lo esa fuera vendemos. también. De hecho, tenemos varias preguntas también, pero vamos a tocar esas preguntas después de alguna de Sí, la al gente final. de la audiencia. Yo tenía, vamos a ver aquí mis anotaciones. Es que pasamos un montón de la historia económica. Yo tenía quizá una pregunta para darle un contexto, regresando a lo del superbono, que se dio en los años 30. Para contextualizar eso tenía que ver más o menos con la Gran Depresión. ¿Cómo era el estado económico de Puerto Rico en aquel tiempo? Sí, recordemos que Puerto Rico, como economía de enclave, ¿no? Economía utilizada para satisfacer necesidades de la metrópoli, no logra un nivel de desarrollo ni siquiera de erradicación de la pobreza. Todo esto se va a complicar con la Gran Depresión de 1929. Esta Gran Depresión fue sumamente dura en Estados Unidos y en muchos de los países del mundo occidental. Pues imagínense la situación en Puerto Rico en un contexto de una economía mayormente agraria, ¿no? Incluso recordemos que en esa década el Partido Socialista y el Partido Estadista Republicano forman la coalición y logran ganar elecciones. Pero quien dominaba el poder ejecutivo obviamente era el Partido Estadista Republicano y el Partido Socialista tenía una gran desventaja, que es que era un partido de obreros, un par de intelectuales y un par de abogados. Por lo tanto, no tienen experiencia en la administración. Y parte de... Eso sí, tenían apoyo intelectual, por así decirlo, particularmente del Partido Socialista, del sindicalismo estadounidense. Ok. Y de ahí entonces, en un contexto donde, pues ustedes ya conocen la parte histórica, en el 34 hubo una gran huelga de la industria de la caña, donde ahí es que se convoca a don Pedro Albizu Campos para que sea su abogado y su spokesperson, y lo catapulta prácticamente a la política nacional, más allá de la estructura del Partido Nacionalista, con todo lo que eso conllevó después en términos de política en aquel momento. O sea que la respuesta es sí, la situación en Puerto Rico era bien precaria. Ya se sabía que, ya se estaba hablando del problema del presupuesto y del pago de la deuda. Eran múltiples deudas. Recuerden que en aquel momento el asunto de la deuda era que no tenía garantías de la constitución de nada porque no había una constitución per se. Ajá. Entonces ya Puerto Rico en aquel momento había entrado, ya existían las opiniones jurídicas que hablaban del territorio, ¿no? Del territorio no incorporado, el territorio que no tiene garantías de que va a ser incorporado en algún momento como Estado de la Unión. Había una situación bien compleja en términos económicos y parte de la idea del superbono para reestructurar la totalidad de la deuda. Traigo ese tema del superbono porque esa idea se planteó tanto en los Estados Unidos como también para Puerto Rico. En algún momento la Junta pensó en reestructurar la deuda de obligaciones generales con la de la Autoridad de Energía Eléctrica al mismo tiempo. O sea, vamos a hacer un superbono, recoger todas esas deudas y refinanciarlas y entonces tirarlas hacia adelante. Okay. No sé si logramos tocar o explicar qué era un bono exactamente. Un certificado. Un certificado Okay. Que implica una deuda. Ese certificado tiene un cupón con la tasa de interés. Ambos son instrumentos negociables. Eso lo que significa, Carlos, es que yo puedo quedarme con el bono que dice 100 millones a 30 años y venderte a ti, porque necesito liquidez, el cupón de los intereses. Entonces, el gobierno de Puerto Rico te paga a ti a los intereses por 30 años, pero cuando vence el bono, me lo paga a mí. Okay. Y viceversa, ¿no? Eso va a depender de mi situación y mi necesidad de liquidez y si yo quiero tener un bono de Puerto Rico a perpetuidad, ¿no? Entonces, es una deuda, pero para el que tiene el bono, entonces la creencia, ¿no? Tú te obligaste a pagar $100 millones de aquí a 30 años y una anualidad de 5% anual con el que tuviera este bono en las manos. No conmigo, no con Carlos, no con Víctor, con el que tenga el bono en las manos. Por lo tanto, tienes que pagarme y entonces ahí definimos el concepto de bono en el mercado de bonos municipales. Yo creo que con eso podemos entonces tocar un poco la cuestión con los acreedores ahora mismo, porque obviamente pues por la que lo está explicando eso conlleva un riesgo en el sentido de que si la persona no te paga para atrás. Claro. Sí, ahí viene la cuestión, esto ya es para una discusión con abogados, no conmigo, pero ahí viene la cuestión de los derechos reales, derechos de crédito. Les voy a hacer un cuento bien breve. Cuando la primera deuda que se reestructuró fue la de Cofina.
Ok, ajá. Yo levanté bandera en aquel momento, yo ven acá porque estamos reestructurando deuda de corporación Y eso pública fue bajo Ricky Rosselló. bajo Sí. Ricardo Rosselló, Sí. primero que la deuda de obligación general. ¿Qué está pasando aquí? Cofina es un SPV, Special Purpose Vehicle, y tenía un impuesto finalista como garantía. La Junta... ¿Qué un impuesto finalista? Como... un gravamen finalista, o sea que hay un impuesto determinado o parte de un impuesto que está destinado única y exclusivamente para el pago del servicio de la deuda. En el caso de Cofina era un porcentaje del IVU. Entonces era del 11.5 general, total. 1% era de los municipios, por lo tanto era 10.5 y si mal no recuerdo era el 3.5. De ese 10.5 era para el pago del IVU. Entonces... De Cofina. De Cofina, perdón, de Cofina. Entonces miren cómo funcionaba. Había un colector. El colector cobra el IVU. Paga el fideicomiso de Cofina para el pago de la deuda. Cobra su fee y el sobrante lo pone entonces en el fondo general. ¿Qué significa eso? Que Cofina cobraba y va a seguir cobrando antes de que los recaudos por el impuesto al valor y al uso hayan tocado el fondo general. ¿Está bien? Eso fue uno de los requisitos para esa emisión de Cofina. Buen negocio. Entonces, exacto. Esto fue por legislación. ¿Está bien? Estamos ahora ante la Junta y la Junta dice, ¿saben qué? Los acreedores de Cofina tienen un derecho real. Tienen un derecho propietario sobre la porción del IVU que está grabado para el servicio de la deuda. Terrible. Terrible. No se hicieron vistas públicas sobre Cofina. Obviamente, todos los actores sociales, en aquel momento yo era presidente entrante, yo creo, de la Asociación de Economistas, nos opusimos no solamente a la reestructuración, sino al mecanismo, a la falta de participación. Incluso quien termina abriendo un espacio para escuchar los reclamos ciudadanos fue la jueza Taylor Swain, no fue la Asamblea Legislativa. Wow. Se aprueba la Asamblea Legislativa, lo firma el gobernador y la jueza Taylor Swain lo ratifica. El principal era de 17 mil millones, baja a 12 mil millones y garantiza el 46% de los recaudos del IVU para el pago de Cofina. O sea, una negociación pésima. Y volvemos a la gran pregunta. Y no tengo la respuesta. ¿Por qué primero Cofina? O sea, ¿Por qué primero Cofina antes que obligación general? Yo creo para entender esto bien, ¿verdad? Por mi propio conocimiento. Zumba. El IVU se establece y en mitad del IVU o parte del IVU va entonces para el servicio de la deuda de Cofina. Sí. Y encima de eso también se añade un pago, o sea, parte del IVU para Cofina como tal. No. Okay. Es lo mismo. Eso cómo funciona es, hay un fideicomiso que ahí recibe toda la liquidez para pagar el servicio de la deuda o la anualidad. Por lo general, en ese fondo va a quedar más dinero disponible con el propósito de que cuando vence el bono, en principio, tú poder entonces pagar la totalidad de la deuda. ¿Y por qué no usamos ese dinero para otra cosa? Porque el tribunal ratificó un acuerdo de deuda en donde ese fideicomiso de IVU, los acreedores tienen derecho propietario sobre él. Que eso fue lo que decidió la jueza Taylor Swain. Eso fue lo que se ratificó. No, era parte de los acuerdos y ya una vez ratificado por el tribunal, y un tribunal federal, tiene una fuerza impresionante. De hecho, hablé con múltiples abogados, como yo vuelvo a reabrir la negociación de Cofina y todo el mundo me decía, No hay break. pichea, olvídate de eso. Olvídate de eso. O sea, fue un verdadero trabajo de alquimia financiera y legal que protegieron Cofina como si primero vemos el fin del capitalismo y el fin del mundo y cuidado si todavía vamos a tener que seguir pagando Cofina. Y rápido, una pregunta es, a lo mejor todos los intereses que hay detrás de esa deuda, el que se pagó primero. Así. Mira, los dos miembros puertorriqueños de la Junta, Carrión III, Tres palitos. y Carlos García, ambos renuncian una vez concluyen la negociación de Cofina. Oh, wow. Y ahí hubo muchas personas que levantaron bandera y dijeron, oye, cuidado, estas personas estuvieron involucradas en las emisiones de deuda. Estas personas trabajan en el manejo de los bonos y los estás poniendo entonces también en la Junta. ¿Qué está pasando aquí? No, o sea, la suspicacia que genera esa deuda es tal que, por eso le sigo diciendo a todo el mundo, no importa que se haya renegociado, hay que auditar la deuda. Punto. Sí. Aquí
el que se haya negociado la deuda no implica que paguen los que tengan que pagar. y que no hayamos llegado a este nivel por responsabilidades de personas en específico. Y eso se tiene que dar Sí, que a la haya la pública. impunidad también debida. Claro, claro. hay que evitar el tema de la Que impunidad. aquí hay personas que están haciendo... Eso es una de las cosas de criticar el sistema, porque hay gente que son fondos buitres que solamente trabajan como que este país está jodido, Sí. vamos a coger sus bonos, me corrige si digo mal, pero bien chatarra, entonces después me pagas lo que realmente costaba el bono en un principio, pero aquí hay gente haciendo billetes de verdad. Claro. Para aclarar esto también, ¿verdad? Quiero como que contextualizar 2 puntos. Esta negociación se da en el 2018, si no me equivoco, ¿verdad? Esto es un poquito... O sea, la gente todavía estaba pasando Ok. por la cuestión de Natalia María. Yaresco es nombrada como en mayo de 2017. Empiezan las negociaciones y se concreta todo el proceso en el 2018. ¿Esto fue la primera mitad del 2018 o hacia la segunda mitad? Tengo entendido que sí. Creo que fue con el presupuesto de 2018 cuando estaba... O sea, cuando se estaba analizando el presupuesto del año fiscal 2019, en ese periodo fue que se Que aprobó. esto como que pasa bajo el radar de muchas personas en Puerto Rico porque todavía están sufriendo las consecuencias del huracán María, están pasando un proceso... Esa es una. Y la otra, Carlos, es la complejidad. O sea, yo ahora que he podido trabajar con todo este tema de negociación de la deuda, la complejidad, hoy te puedo decir que es mucho más fuerte que de lo que era en el 2018. Sí. Es mucho más... Es bien difícil. Sí. Y entonces también cuando estaba mencionando era Carlos García, mencionaste, y Richard Carrión el tercero que... No es Richard, no es No es Richard. Richard, Esto... se me olvidó el nombre de la hora. Yo siempre lo conocí como disculpa, Carrión tercero. No me demanden. Tres palitos, Sí, tres palitos. Pero esas personas fueron nombradas también por el Congreso Federal. No, estos fueron nombrados... Puede ser. Porque como se dio la dinámica es que el Ejecutivo nombraba 2, Congreso nombraba 2 y Cámara, perdón, y Senado nombraba 2. Y algo que había que tener en cuenta es que Obama nombra 2, pero en aquel momento el Congreso, ese Congreso en particular, es uno de los congresos más conservadores en la historia de los Estados Unidos. Sí. Y es un congreso heredero del Tea Party del 2010. O sea, estamos hablando de gente muy, muy a la derecha en todos estos temas fiscales. Ajá. Y el nombramiento por ejemplo, de Skill como posterior presidente de la Junta. la Junta. Skill es un profesor de derecho muy laureado en el mundo conservador porque es el que diseña todo esto de las políticas de austeridad. O sea, con esa gente era que estábamos bregando. Fuerte. Yo quería preguntar un poco también sobre ese vínculo de lo que está mencionando ahorita entre lo que es algo, o sea, visión ideológica e interés, ¿verdad? Y cómo es que se mezclan esas dos. Porque por una parte, pues David Skill parte de una visión ideológica en cuestión de las políticas de austeridad, pero obviamente para hay unos intereses y unas conveniencias que puede abundar un poco más sobre eso. Mira, ahí lo que está ocurriendo, yo te diría, es que estas personas, y esto quizás lo habíamos discutido en algún momento en la universidad, ¿no? Recordemos que el neoliberalismo tiene múltiples definiciones, tiene varias ideas y varios enfoques. A mí me gusta uno en particular. No es la única definición, ni es la definición del todo correcta, pero a mí me gusta pensar en neoliberalismo como en ese capitalismo más reciente, en el cual el sector financiero sustituye al sector industrial manufacturero como punta de lanza para determinar el allocation de la liquidez del dinero, ¿no? De transformar los ahorros en crédito y qué se va a producir y qué no se va a producir. O sea, yo puedo querer producir la cosa más maravillosa del mundo, pero en mi caso personal, si a mí un banco o una cooperativa o un amigo no me presta el dinero, no puedo producir absolutamente nada aunque tenga la mejor idea. Igual puedo tener una idea de alto riesgo, pero pudiera generar mucho dinero y la institución financiera, el fondo de inversión, quien sea, decide entonces financiarme. ¿Qué significa eso? Que el sector financiero entre los mercados bursátiles, banca, bancos centrales, fondos de inversión, básicamente son los que determinan cuál va a ser sí, son los que tienen mayor poder de determinación de qué se produce y qué no se produce, ¿no? Entonces, David Skill y todas estas personas responden de manera directa a ese mundo financiero. Responden directamente a esta idea de todo se resuelve cuadrando los Excel a 8,000 pies de distancia. Necesitas 300 millones, pues quítaselos a la universidad, sube la matrícula y pones el dinero acá y nada pasa.
Y si algo pasa, pues usa las fuerzas represivas del Estado para aplacar cualquier situación de alto impacto. También son personas que no solamente creen en las políticas de austeridad, sino que creen en las terapias de shock, que no es lo mismo. Porque puede haber unas medidas de austeridad a paso más lento, ¿no? Vamos con calma, primero recortamos aquí, luego recortamos en otra parte del presupuesto, pero estas son halcones que te dicen, no, tiene que ser de shock, Inmediato. de golpe, para evitar que se pueda articular una contestación popular colectiva. O sea, estamos hablando de que todo esto está en el diseño ya y todo esto está pensado. Hay que cambiar el mundo. Sí. Punto, se acaba. Todos los días hay que trabajar para cambiar el mundo. Quería Importante. contextualizar también otro punto y tocar el punto sobre financiamiento de campañas electorales aquí en Puerto Rico. Yo sé que en Estados Unidos, ¿verdad? Como que, o sea, David Skill y ¿verdad? Esas figuras pues responden al mercado financiero. Y pues también entendemos que allá en Estados Unidos, pues, ¿verdad? Mucha del sector privado es quien financia las campañas electorales y pues independientemente de lo que digan los políticos, que eso no influye a la política pública, definitivamente, Claro. pues, habla mucho, ¿verdad? Como que... Sí, Citizens United. Sí. En ese caso determinó que... ¿Cómo eso se manifiesta aquí en Puerto Rico? Mira, no es un tema que yo domine. Pero sí te voy a dar una respuesta, no para Puerto Rico, pero para que veas por qué te pueden decir que ese tipo de cosas no influyen. En el año 2018 hubo una alianza, por así decirlo, no sé si formal o tácita, entre sindicatos muy fuertes como SEIU, la American Federation of Teachers y Soros, ¿no? El conglomerado Soros, para apoyar políticos de corte progresista en los midterms en los Estados Unidos. Trump pierde tanto la mayoría en la Cámara y el Senado, creo que quedó el Senado bien apretado a favor del Partido Republicano, pero en la Cámara lo ganó el Partido Demócrata y tuvo victorias contundentes. Incluso salieron desde las primarias demócratas históricos y entraron demócratas más a la izquierda, más progresistas, como es el caso de Alexandria Ocasio-Cortez. Al otro día, el Partido Republicano hizo una conferencia de prensa argumentando que habían perdido control de la Cámara de Representantes por culpa de Soros, del dinero externo y del financiamiento privado de las campañas. ¿A dónde te quiero llevar con esto? En este momento, en esta coyuntura, y pienso que no debe ser así, pero en este momento, desde una corporación privada hasta un tipo con mucho dinero, hasta un sindicato pueden participar del financiamiento de las campañas en Puerto Rico. Ahora salió publicado la lista de cuánto costó un voto y vemos, por ejemplo, que el candidato que más dinero recaudó y más dinero invirtió por voto, el exalcalde de Isabela, Charlie Delgado, no gana las elecciones. ¿Está bien? Vemos que Pedro Pierluisi, que fue el segundo que más gastó, sí las gana, pero Alexandra Lúgaro llega en tercer lugar, pero gastando mucho menos dinero que los dos candidatos principales, y Juan Dalmau llega en cuarto lugar a pesar de que recaudó y gastó más que Alexandra Lúgaro. O sea, y César Vázquez, que obtuvo un buen resultado por prácticamente nada. Claro, sabemos que la candidatura de César Vázquez operaba más quizás desde el punto de vista institucional y no necesariamente de su candidatura. Nada, a lo que los quiero llevar con esto es, ciertamente hay que poner transparencia y hay que poner de alguna manera regulaciones a las aportaciones de las campañas, pero no estoy del todo convencido de que sea el último factor determinante por la misma gráfica que tú estás mostrando. Ahora, de que ciertamente, por ejemplo, los republicanos acusaron a los demócratas de recibir estas fuentes de dinero de los sindicatos y de Soros y de todo el mundo. Oye, en el año 2010, el Tea Party recibía dinero de los hermanos Koch, ¿no? Sí. Que eran los que financiaban todo lo que era políticas libertarias y anti-establishment de la época. Así que, de nuevo, me gustaría que la política fuera más debate, más discusión, más contacto y menos anuncios. Y ciertamente pienso que tiene que haber un control sobre el financiamiento de las campañas. Sí. ¿Tiene una...? No, o sea, nos quedamos en Cofina. Luego de Cofina... ¿Vino el plan de ajuste de deuda actual? Vamos, luego de Cofina
Sacamos a Ricky. Importante, siempre eso. El verano 2019, Ajá. ¿no? El verano 2019 fue... Ustedes lo vivieron. O sea, fue un evento de alta intensidad. Fue un evento único. Recuerdo que en aquel momento en la Asociación de Economistas también emitimos un comunicado de prensa ya diciéndole al gobernador Rosselló que su recorrido político había terminado y que lo mejor era que renunciara, ¿no? Y pues se dio lo que tenía que ocurrir. Y año 2020 empieza la pandemia. Exacto. Empieza la pandemia. Lo de la salida de Ricky va a ser bien importante porque de alguna manera empodera a los ciudadanos a que hay un poder social que va más allá del poder electoral en un país como Puerto Rico, donde prácticamente las elecciones de todas las posiciones posibles se dan cada 4 años, salvo alguna vacante, que entonces se rellena de acuerdo a los lineamientos del partido político que tuviera control sobre el escaño o sobre la posición, ¿no? Entonces, nada, viene la pandemia, vienen más fondos federales y va a ocurrir también algo bien importante. Las elecciones del año 2020. Ok. Las elecciones del año 2020 van a tener una particularidad y es que el resultado demostró el nivel de dispersión política que hay en las preferencias electorales en Puerto Rico. También generó lo que a mí me gusta llamar, parafraseando a un filósofo español, Manolo Vázquez Montalbán, que él hablaba de la correlación de debilidades para explicar el resultado de la transición en España y de la creación de la nueva Constitución. Yo siempre planteo que lo que salió de ese resultado electoral, más allá de una nueva correlación de fuerzas, fue una correlación de debilidades, ¿no? El Partido Nuevo Progresista logra la gobernación, pero no controla ninguna de las dos cámaras legislativas, ¿no? El Partido Popular Democrático, que aparentaba estar en una mejor posición para ganar la gobernación, pierde la gobernación, pero obtienen una mayoría absoluta en la Cámara y una mayoría relativa en el Senado. Y el resto de las fuerzas políticas quedaron también representadas tanto en Cámara como en Senado, y en el caso del Senado también se le añade un senador independiente. Por lo tanto, ni el gobernador puede superar una votación de una medida, un proyecto de ley en la Cámara de Representantes, pero eso no implica que en el Senado va a ocurrir lo mismo, ¿no? Lo vimos con las enmiendas del presupuesto y viceversa, y viceversa. En esa correlación de debilidades había que entonces sentarse a una negociación que ya había sido iniciada por la administración de Ricardo Rosselló y de Wanda Vázquez y la Junta y Natalia Yaresco. Y entonces en esas circunstancias se empieza a dar toda la discusión de la reestructuración de la deuda. En mi carácter personal fue un proceso de mucho agotamiento y desgaste, porque era cómo poner de acuerdo a todo el mundo en la Cámara de Representantes, cómo llegar a acuerdos con los senadores y qué estaba pensando el Ejecutivo. El Ejecutivo es otro poder constitucional, por lo tanto la comunicación no necesariamente era permanente, la había, pero no necesariamente con la misma frecuencia que quizás si si las mayorías hubiesen sido del Partido Nuevo Progresista, o si el gobernador hubiese sido del Partido Popular Democrático, o con cualquiera de los partidos emergentes, ¿no? Victoria Ciudadana, el PIB o Dignidad. Entonces, nada, ya ustedes saben que yo soy de la opinión de que ese acuerdo de deuda era mucho mejor que el de Cofina. En la discusión que tuvimos en la universidad, en el panel universitario, pues yo creo que había, no era que estábamos todos de acuerdo, pero yo creo que sí había un consenso de que el resultado de la negociación, hubo un gran perdedor, que fue la Universidad de Puerto Rico, y hubo otro gran grupo que perdió, que fueron el magisterio, por la situación del retiro definido. La movilización del magisterio ha llevado a que se busquen alternativas, y una de las alternativas que ya está planteada sobre la mesa es que en ese modelo de retiro de contribución definida el Estado inyecte excedentes de liquidez para que cuando el maestro o maestra se vaya a retirar, sus condiciones materiales sean igual o similares a las que se hubiesen retirado con beneficios definidos. Obviamente, esto se tiene que cumplir, son acuerdos y hay que ver cómo se va bailando el debate y la discusión. Entonces, ¿qué queda pendiente? La OPR. Y la OPR, pues hay que rehabilitarla. Eso ya hemos tenido la discusión 1000 veces. Y sin la OPR no hay país. Punto. Sin la U no hay PR. Y eso estamos todos de acuerdo. Pero, por otro lado,
la parte positiva del plan de ajuste de deuda es que ya comienza el proceso para aprobar los presupuestos y cumplir con requisitos para que la Junta se vaya. De hecho, ya es público que hay miembros de la Junta que han dicho, vamos a acabar con esto, la Junta se tiene que ir ya, ¿no? Y nada, como le digo a todo el mundo, no es porque hayan ahora miembros de la Junta que sean buenos o miembros que sean malos, es que hay unos miembros de la Junta que quieren asegurarse que los sectores a los que ellos representan cobren, y otros miembros de la Junta que quieren que si algo sale mal sea culpa del pueblo de Puerto Rico y no sea culpa de la Junta. O sea, no estamos aquí viendo una superioridad moral en ninguno de los dos grupos, ¿no? Entonces, eso estaba ahí sobre la mesa. Y el otro punto es que entonces el servicio anual de la deuda son 670 millones de dólares más o menos. Recuerden que aunque se habla de 1.150 millones, hay que restar la parte de COFINA porque eso no entra al presupuesto, eso se paga antes del presupuesto. O sea que si vamos a hablar del peso de los 1.150 millones más los 1.900 millones que hay que pagar de retiro, eso habría que hacerlo entonces contra los ingresos del Estado Libre Asociado y no contra el presupuesto. O sea, es una cuestión metodológica, pero es un matiz que he visto que varias veces se ha cometido el error que dicen, ok, son 1.150 millones más 1.900 millones, estamos hablando de más o menos 3.200 millones que se tienen que pagar del presupuesto. Y yo, no, cuidado. Puedes decir que son los 3.200 millones, pero esos 3.200 millones son con respecto a los ingresos totales. No es con respecto al presupuesto. ¿Por qué? Porque por virtud, o no virtud, por mandato de lo que es la ley promesa y de la Junta, nosotros tenemos que crear lo que se conocen como superávit primario. ¿Está bien? Y esos superávit primarios son para poner un dinero para los sistemas de retiro, un dinero para los fideicomisos de pensiones, y los excedentes, entonces, nosotros de alguna manera determinar qué vamos a hacer con ellos, y lo que estamos buscando es que con esos excedentes podamos financiar de forma no recurrente a la Universidad de Puerto Rico y otras áreas, pero siempre y cuando la Junta se vaya. Una vez la Junta se vaya, que va a pasar después del año 5, pues entonces ahí nosotros podremos tomar una determinación de cómo vamos a financiar la Universidad de Puerto Rico. Quería, y vamos a continuar con esto, pero para los que van a verlo en YouTube, pues esta es la máxima. Llegó al tiempo límite de la grabación, se le va a poner una foto chula ahí para que continúe escuchando. Hablamos mucho. Sorry, es culpa mía, No, es que también es un tema, te digo, estamos tratando de condensar algo tan complejo dentro de un tiempo limitado. Sí, la próxima tenemos que hacerle esto una serie, pero en verano, en julio por allá. Bueno. Hacemos una serie de con su cervecita. Esa es buena no también. Eso no puedo decirlo públicamente. Me amparo en la quinta enmienda. De lo que queda de la Constitución de Puerto Rico, pues la quinta enmienda. No, mentira, eso es la Constitución de Estados Unidos. Sorry. Si me coge mi profesor de constitucional, me cuelga. Yo tengo una pregunta media simple, pero para diferenciar entre lo que son los ingresos y un presupuesto, el presupuesto pues ya está cuadrado y pues ya se determina dónde se va a distribuir. El presupuesto es función de los ingresos. Si presupuestas más de lo que ingresas, tienes déficit, tienes que endeudarte o tienes que recortar. ¿Está bien? Pero en este caso, lo que se conoce como superávit primario es el superávit antes del pago del servicio de la deuda. Okay. Porque con eso es que tú refinancias, ¿no? Pero, y esto fue bien peligroso y fue parte de una negociación bien dura, al poner el retiro como deuda también similar a las obligaciones generales, hubo riesgo de que hubiese que también recortar en el principal de los sistemas de retiro y que fuera parte del proceso de reestructuración general. Una batalla que se dio por todos los grupos políticos, eso tengo que reconocerlo, fue que el retiro no se viera como una reestructuración de deuda de bonos y que no se recortara el 8.5% que había proyectado porque no son bonos, ¿no? Era otro tipo de obligación y pues... Yo tenía, de hecho, interesante que traigas eso, porque me acuerdo viendo fui a la presentación de Zaragoza cuando estaba hablando sobre el plan de ajuste y eso, y algo que yo tenía esa confusión era por qué se incluía como que las pensiones como parte de la deuda. Claro. Y entonces, ¿eso fue algo como idea de la Junta o...? Claro. No. De nuevo, recuerda que casi todos los procesos de reestructuración que se han dado en los Estados Unidos, y el caso de Grecia, que fue lo más que yo estudié fueron el de Detroit y el de Grecia, siempre vino un recorte a las pensiones. O sea, yo te podría decir hoy, claro, tampoco el sistema de retiro en Puerto Rico tenía el ordenamiento
legal en Puerto Rico no reconoce el COLA, ¿no? El ajuste por costo de vida. Eso también hay que mencionarlo, ¿no? Y se hacían unas aportaciones por el lado del presupuesto, ya fuera bono de Navidad, bono de verano y bono de medicina. Pero en el caso de Detroit y Grecia, hubo recorte a las pensiones, hubo ajuste a las pensiones. ¿Por qué? Porque ha sido básicamente una moda regla por parte del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y los acreedores, que si estamos aplicando un castigo a aquellos acreedores que arriesgaron y compraron deuda de Puerto Rico, también parte de ese castigo tienen que aplicárselo a los retirados, porque si no, no van a aprender y van a seguir cayendo siempre en estos excesos. Claro, aquí hay una falacia, porque gran parte de nuestros acreedores no fueron nuestros primeros acreedores, fueron los que tú mencionabas ahorita, ¿no? Fondos de cobertura, no sé cómo fondos buitres, que compraron la deuda de Puerto Rico en mercado secundario a precio de quemazón y después estaban exigiendo la totalidad de la creencia. Por lo tanto, alguien que compró a 20 centavos y obtuvo 52 centavos, se pegó en la lotería. De una. Y con un nivel de seguridad en el pago que no lo va a encontrar en prácticamente ningún otro instrumento financiero a nivel global. ¿Tengo una pregunta? Sí, dándole seguimiento a eso para entender bien también esa filosofía que tenía, ¿verdad?, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, porque ellos piensan que, ¿verdad?, los pensionados tienen que aprender su lección también de que no continúen, ¿sabes? Porque ellos son los que... Porque en el caso de, ¿verdad?, alguien que compra un bono, es un tipo de inversión que tú conoces también riesgos, ¿verdad? Recuerda que hay un... parte del discurso de las políticas de austeridad requiere crear un enemigo. Y ese enemigo, en un momento dado, fueron los las welfare queens, sí, bajo la administración Reagan, y también fueron los sindicatos, los trabajadores. Ya yo recuerdo un viaje que hice a Nueva York en el 2008, recuerdo, y me acuerdo el año exacto porque recuerdo lo que fui a hacer a Nueva York, pero recuerdo que compré la revista The Economist en el aeropuerto, y la portada era cómo enfrentar a los sindicatos de maestras para poderlos hacer los ajustes estructurales en los sistemas de retiro. O sea, esto era una portada de The Economist. Y The Economist, de nuevo, es una revista leading en el mundo de la política económica internacional y los sistemas financieros, ¿no? ¿A dónde los quiero llevar con esto? Noten que esto no es Puerto Rico. Esto pasó en todas partes donde se criminalizó a los sindicatos de las maestras y a los retirados por ser los dos grupos que más, por así decirlo, chupan del presupuesto público. Y en ese sentido, pues, se creó un relato, se articuló una narrativa para ir específicamente con estos dos grupos de por qué Carlos Carrera, que es ahorrador privado, es joven, compró bonos, tuvo que reconocer una pérdida versus estos maestros que ya están retirados, llevan 15 años retirados y no han sufrido el recorte de... Estos maestros, no, perdón, estos retirados, ¿no? Ajá. Que llevan 15 años retirados y no han sufrido entonces ningún tipo de corte. O sea, es lo que podríamos llamar políticamente la batalla de los últimos contra los penúltimos. ¿Para qué? Para que no preguntemos quiénes son los primeros. Wow. Eso es fundamental entenderlo. Y un paréntesis, aquí apoyamos a las revistas Jacobino, no The Economist. Sí, digo. Pero yo tengo que decirlo, o sea, a mí me han publicado en The Jacobin. Nunca me han publicado en The Economist. Sí. Pero hay que leerlo todo. O por lo menos todo lo que sea serio. O sea, no estoy leyendo que se lean el ABC, no estoy pidiendo que lean el ABC de España. No, ya, pero... hay que también, y esto sería otro tema para otra discusión. Sigo mirando la cámara que está apagada, pero la cámara... pero eso río a la cámara por si acaso. Por si acaso se prenda ahí. Pero pues, hay que también considerar la economía política de los medios. Claro. Y es que pues los medios también giran en torno alrededor de una filosofía, ¿verdad? Como que si tú miras a poner a verte... ¿Cómo es que se llama el programa de MSNBC de... No se llama Moneymaker, pero es un... Saturday Night Live, ¿no? No, eso es Comedy Central, ¿o no? Sí. ¿Es Comedy Central? Eso es... Sí. Bueno, al menos en algún momento de la historia fue Comedy Central. Yo creo que eso es CBS ahora, o NBC. Pero no, hay estos programas que son dedicados a economías como tal, de los canales principales, que es ABC, MSNBC, que también como que la
la línea de argumentación y el marco de referencia siempre es uno desde una perspectiva bastante neoliberal también, ¿verdad? Y yo quería añadir algo aquí, súper breve, que, ¿verdad? Nosotros lo vemos desde el contexto boricua. De hecho, Heriberto nos dice de tiempo, en confianza. Ya mismito. Vamos a hablar aquí para minutos. Pues que aquí vemos la cuestión en el contexto, ¿verdad? De la tropicolonia. Sí. Pero realmente, o sea, nosotros somos parte del subglobal. Y el subglobal ahora mismo lo que enfrenta es eso. Grecia también, Sí. negociar con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con Alemania, con la Unión Europea. Y todo eso como que el neoliberalismo está ahí. Cuando yo digo cambiar el mundo, me refiero a que hay que cambiar el sistema económico total. Y hay que cambiar el mundo. Y hay que cambiar el mundo sí. también. Eso es parte de- Porque, o sea, Y eso nunca lo pierdan jóvenes. Hay gente de mi generación que en algún momento intentamos cambiar el mundo y se han ido quitando. Y la parte fundamental es no perder ese norte y... yo tengo la Sí. esperanza de que mi generación lo va Pero- a hacer. Fíjate, Ay, estamos aquí para acompañarlos. Eso. Yo le he dado mucho cabeza a esto porque para uno dedicar su vocación y su vida a lo que es ciencias políticas, ciencias sociales, incluyendo la economía ahí, para mí siempre tiene este conflicto de, ¿verdad?, reconciliar entre si vale la pena este esfuerzo y, ¿verdad?, porque uno piensa como que tengo que cambiar el mundo, pero si no lo cambio dentro de mi vida voy a fracasar. Y he modificado ese pensar, primero para mi propia paz Claro. emocional, pero también, ¿sabes?, mirando a ustedes, ¿verdad?, profesores y personas que han estado ahí para darnos los instrumentos para aprender esto. Yo agradezco eso un montón. Y yo pienso que por lo menos mínimo podemos dejar los instrumentos también para que otras generaciones continúen. Claro. Somos dos. Lo ideal es intentar pensar a lo Darwin, ¿no? Que vamos a evolucionar siempre hacia mejor. Ajá. Y bien importante también, parte de madurar es... Ya yo el más maduro, ¿no? Que diablo, no llevo 40, pero soy el más viejo en la mesa, así que se fastidia. Pero parte de madurar es poder mantener tus ideas, pero lograr enfocarlas a tu situación actual. Por ejemplo, cuando yo era estudiante, yo exigía el derecho a poder estudiar en una universidad pública, accesible y de primer nivel. Ahora, más allá de dar clases en la universidad, ahora como contribuyente, yo exijo que el dinero que yo pago en contribuciones no se vaya en corrupción, no se vaya en gasto político Importante. y vaya a formar estudiantes en una universidad pública, accesible y de gran nivel como la que yo estudié. O sea, exacto. ahora el enfoque es, ven acá, como ahora yo pago contribuciones, pues que se fastidie la UPI. No. O sea, la UPI tiene que ser una parte integral de lo que es nuestro entendimiento de la sociedad y una institución para continuar pensando en el progreso social. Pero ahora, y es lo que le digo a todos mis compañeros y amistades, etcétera, ¿cómo es? Compañeros. Compañeros, Es que sí. se me oye... De nuevo, ya yo estoy más viejo. Es Pero una costumbre. lo intento. Tranqui. Pero ¿cómo uno los convence? Oye, tenemos que pagar impuestos. Y ahora con el tema del ajuste de deuda, bien difícil que se puedan hacer cambios fundamentales al modelo contributivo. Se pueden hacer ajustes, unas cuantas cosas, pero cambios fundamentales difícil. Por lo tanto, ¿cuál debe ser mi aspiración? Mi aspiración como contribuyente debe ser, vamos a utilizar la mayor parte de mi dinero, o que es lo que yo quisiera, para inversión social y recortar gasto político. Y como dije en un programa de radio que un ser humano se molestó conmigo en el programa, pero, por ejemplo, jóvenes, y lo digo abiertamente y solamente para generar debate. Hay una institución que se llama Comisión Estatal de Elecciones. Hoy no hay elecciones y la Comisión Estatal de Elecciones recibe 25 millones de dólares anuales del presupuesto de los contribuyentes y 640 empleados. O sea, ¿qué hacen 640 empleados en la Comisión Estatal de Elecciones en año no electoral? Que yo pienso que mucha de ¿verdad?, con todo respeto a la Comisión Estatal, yo sé que tienen sus funciones cuando lleguen los años electorales, pero pienso que muchas de las facultades que se hacen en la comisión se pueden hacer en los sescos, ¿verdad? Porque en el caso de, o sea, en Florida, por ejemplo, tú sacas tu licencia y mismo te inscribes con el partido. Claro. Eso es una. Número Sí. 2. Yo no tengo incluso problema con algún tipo de financiamiento directo para los partidos políticos para su proceso interno. Pero vean esto. No estoy diciendo que lo que voy a decir es lo que se debe hacer, pero para que tengan una idea. Me sale más barato darle $2 millones a cada partido político inscrito y son $10 millones Sí. y me ahorro 14 que 24 millones en la Comisión Estatal de Elecciones para que haya representación de 5 partidos políticos. Claro. Eso es lo que me refiero, como una capa burocrática adicional. Y como ustedes dicen, yo me imagino no estoy convencido de que año electoral
o medio año antes del año electoral, se debe reconstituir. Pero lo que estoy buscando es cuáles son, yo preferiría parte de ese dinero en la Universidad de Puerto Rico que en una institución como la Comisión Estatal de Elecciones. El DMO. O sea, yo estoy a favor de que exista el DMO para marketing de Puerto Rico. Ahora que lo paguen ellos. Que lo paguen ellos, porque yo tengo que poner dinero de mis impuestos en el DMO. 25 millones adicionales, ponlos en la Universidad de Puerto Rico. Y cuando vamos así por diferentes áreas, la partida de contratos de servicios profesionales solamente en el Ejecutivo. No estoy hablando de corporaciones públicas ni municipios. Solamente en el Ejecutivo, 450 millones de dólares. Vamos a ver, vamos a auditar qué hay ahí dentro. Pon parte de ese dinero en la Universidad de Puerto Rico y que la universidad te dé esos servicios, ¿no? O sea, hay dinero para continuar inyectando a la universidad, pero tiene que haber un enfoque de que la universidad puede ser de alguna manera el asesor más útil e importante que puede tener el gobierno de Puerto Rico para hacer este tipo de cosas. Antes de pasar a lo último, que son las preguntas de la gente, de las personas que nos le hicieron a través de la cuenta de Instagram, en el foro anterior, para pasar con esa pregunta rápido, usted mencionó, Heriberto, te mencionaste que nada, en las próximas elecciones lo que toca es elegir una nueva cepa, si queremos que esto cambie. No necesariamente una nueva cepa, sino una nueva cepa quizás en mentalidad. Con eso no estoy tratando de... O sea, no quiero sonar que estoy excluyendo una generación para sumar o para poner a la otra. Lo que estoy hablando es que debe haber diálogo intergeneracional, debe haber diálogo entre los diferentes partidos políticos y más allá de el concepto de alianzas que se ha ido debatiendo, que de nuevo se puede aprobar o no, no tengo ningún problema con eso, pero sí debemos elegir personas que tengan una idea clara de lo que son las políticas de Estado. Yo no tengo problema con que hayan diferencias de estatus, diferencias de partido, pero, y esto lo podemos encontrar en muchas partes, ¿no? Pero que haya una idea clara de que, oye, la Universidad de Puerto Rico tiene que ser una política de Estado más allá de las diferencias de los colores. Tiene que ser una política transversal, ¿no? Los derechos humanos, los derechos de los LGBTT, el acceso a la educación, el acceso a una vida digna. O sea, hay una serie de cosas que tienen que ser políticas de Estado y los ciudadanos tienen que empezar a indagar en sus funcionarios electos o en los que aspiran a ser electos, cuáles de ellos favorecen estas políticas de Estado. O sea, yo lo que estoy exigiéndole a los ciudadanos, como me lo exijo a mí, como se lo exijo a ustedes, pero yo sé que ustedes lo hacen, es tiene que haber madurez política por parte de los ciudadanos, o si no, vamos a seguir eligiendo gente por su nivel pintoresco. Y eso es lo que nos ha traído hasta aquí. Y gente con poderes magnéticos. No voy a entrar en más definiciones. No soy científico político. Pues, y nada, de la pregunta antes de las preguntas de las personas, que ¿cuál, verdad? Si la Junta de Control Fiscal, ¿cuál es la visión de desarrollo económico de Puerto Rico, que en tu caso... Yo pienso que está muy disperso todavía en términos de los diferentes policymakers. Yo soy de los que cree que podemos encontrar un consenso a través de 3 elementos fundamentales. Fortalecer y esto es más profundo de lo que voy a decir porque sé por dónde va a venir las críticas, pero yo estoy seguro que hay que fortalecer el municipalismo en Puerto Rico. Y parte de fortalecer el municipalismo no significa que vamos a darle más poder a personas como fue el alcalde de Guaynabo y el de Cataño, que están imputados y que básicamente hay una evidencia que todo el país vio con respecto a cómo se hacen las cosas. O sea, fortalecer el municipalismo implica fortalecer la posición del legislador municipal, fortalecer la transparencia, el acceso de los ciudadanos a la información. Pero estoy convencido de que el municipalismo es importante como mecanismo de articulación de la vida política cercana a la gente, ¿no? De acuerdo. El cooperativismo como eje central del modelo de organización de la empresa, ¿no? Una empresa donde anualmente una junta de directores y el director ejecutivo tiene que rendir a los ciudadanos. Soy miembro de algunas cooperativas, así que, de nuevo, estoy convencido de que ese modelo no es que sea único y excluya a todos los demás, pero sirve como un mecanismo de economía democrática, ¿no? De economía social y solidaria que nos permite entonces determinar en conjunto qué producir, cómo producir y qué se hace con el excedente o con las ganancias. Y eso unirlo a un ecosistema empresarial puertorriqueño que puede entrar en consenso
con su sector laboral. Y esto suena súper bonito todo lo que acabo de decir, pero eso hay que articularlo sobre una columna vertebral. Y mi aspiración es que esa columna vertebral sea la Universidad de Puerto Rico. Sí. Si algún político, sin importar colores, quiere sentarse a pensar en estos parámetros, el café va a estar servido. Y me siento igual porque siempre yo creo que o sea, estas aspiraciones siempre se deben centrar en las ideas, ¿verdad? Como que no en las personas, no en el partido, como que... Porque tú puedes ser una persona joven y tener las peores ideas, ¿verdad? ¿verdad? Pero hay gente mayor y yo uso Bernie Sanders como de ejemplo. Bernie Sanders, Jeremy Corbyn, Manuela Calmena, o sea, tenemos múltiples ejemplos de gente mayor de 70 años que podrían ser mis abuelos y que tenían unas ideas más claras incluso que yo mismo decía, wow, qué Ajá. Sí, estoy de acuerdo. Quería traer, antes de pasar a las preguntas, un punto porque... Miren, delen, que ya estamos vamos a aburrir a la gente. Que mencionaste esa cuestión de impuestos y contribuciones y había un punto que el profesor Illari de hecho mencionó ese, que hay hasta una diferencia en la connotación de esas dos palabras, ¿verdad? Versus impuesto, contribución. El impuesto me confisca parte de mi ingreso y productividad para robárselo, ¿no? Eso es una noción muy libertaria en estos tiempos. Y las contribuciones es lo que yo contribuyo para mantener el modelo de inversión social y convivencia democrática. ¿Cómo yo lo veo? El dinero que a mí me quitan, que me lo quitan para gasto político, es un impuesto. El dinero que yo pago, ya rendí la planilla y fue doloroso, pero que yo pago para inversión social es una contribución. Yo puedo ver esa dualidad y de nuevo, si a mí me dicen vas a seguir pagando lo mismo de impuestos, pero va a ser para carretera, salud, educación, universidad, no tengo ningún problema. Se empieza a convertir en impuesto cuando uno ve que el dinero que uno está pagando no se utiliza de la manera más adecuada. Sí. Es que ese punto para mí es bien importante, ¿verdad? Y de nuevo, eso es una forma muy mía personal. O sea, si usted va a un libro de texto de política fiscal, no necesariamente, y hacienda pública, no necesariamente van a coincidir conmigo, pero honestamente, el que esté en la práctica soy yo, así que no me importa lo que diga el libro. De acuerdo. Es que yo siento también, sin las contribuciones, el país se cae. Esa es la clave. Un ingreso del país. Digo, podemos privatizarla, pero no creo que va a ser muy... No, no es para tanto. Dale, Carlos, que nos vamos. Vamos por y media. Ya tenés hora y media hablando de economía, eso. Pero las preguntas pueden ser súper sencillas, tienes que contestarlas ahí. Sí, la voy a contestar con sí o no. Vamos a pasar primero con la de Alejandra porque tiene que ver más con el tema. Y ella pregunta, ¿crees que habrá un resuelve algún día para la deuda de Puerto Rico? Y ella se refiere a que si se elimina esa deuda o que se pueda pagar o quitar. Sí. Pero, de nuevo, el tema de la deuda en particular, que tiene que ver con obligación general, son 667 millones. Aquí el asunto es los sistemas de retiro, que es lo que entonces nos lleva a los 2.500 millones con respecto al presupuesto y como país tiene que haber un esfuerzo para que se pueda cumplir. O sea, no recortar pensiones no es una opción. Y el tema de la reestructuración, pudiéramos decir, quizás pudimos haber pagado 50, 75 menos. De nuevo, hoy eso es un supuesto contrafáctico, pero lo que hay que pagar con respecto al peso de lo que han sido los recaudos en los últimos 10 años realmente es una mejor posición de la que hubiésemos estado sin la renegociación. Okay. Entonces, la próxima pregunta es de Jeremy Rivera, que dice, ¿qué piensa del proyecto socialista de Bolivia? Mira, ahí tengo mis issues. El tema de Bolivia es que Bolivia crece mientras el litio, el gas natural y los commodities estén a precios altos en el mercado internacional. Obviamente pienso que bajo el gobierno de Luis Arce, ya Evo Morales no es el presidente de Bolivia, pienso que, y de hecho Arce es economista, es un colega nuestro también, pienso que es mejor que esté él a que esté algún ultraderechista de estos que esté dispuesto a darle las riquezas al primer postor, no, o sea, mejor que sea él, pero de nuevo, tengo mis críticas porque pienso que es un modelo económico demasiado extractivista y Bolivia lleva unas cuotas de crecimiento muy respetables durante los últimos 15 años, pero no veo que se esté dando una transición económica hacia invertir más y mejor universidad, hacia diversificar la economía. Okay. Entonces, esta es una pregunta, doble pregunta de, no me sé el nombre y apellido full de esta persona, pero ya de él dice, no sé si lo conoces, ¿verdad? Puede decir el nombre. Okay. La primera pregunta que él hace es, ¿cuál es la diferencia entre las criptos y el dólar si ambas no tienen valor por detrás
o si eso es erróneo pensar así. Es erróneo pensar así. El dólar es una moneda oficial del gobierno de los Estados Unidos, por lo tanto es moneda fiat. Es socialmente aceptada, es globalmente aceptada. Su tasa de interés es determinada por una institución conocida como Reserva Federal y, de nuevo, goza de garantías institucionales y de aceptación social, no solamente en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. Por ejemplo, es moneda de reserva en el Fondo Monetario Internacional y economías como la de Ecuador, Panamá y El Salvador están dolarizadas, además de la de Puerto Rico, que es por un caso de excepción que tiene que ver con el encaje territorial, ¿no? Pero las criptos, la criptomoneda, particularmente el Bitcoin, pero hay otro montón de criptomonedas, son el resultado de una tecnología de frontera que es el blockchain. Para mí el blockchain va a tener montones de utilidades bien nítidas en el corto, mediano y sobre todo en el largo plazo. Pero en términos de uso de moneda, pienso que el Bitcoin y las demás criptos todavía no llegan a una categoría de moneda porque no son del todo socialmente aceptadas para transacciones individuales. O sea, nosotros no vamos a comprar café, leche y pan con cripto. Vamos con dólares, ¿no? Claro. ¿Qué es el cripto hoy? Para mí hoy las criptomonedas son más un stock, un instrumento de valor donde yo lo conservo mientras esté ganando valor y lo vendo para obtener entonces nuevamente más dólares. Hay un problema también de que aparentemente es una moneda descentralizada, pero realmente tenemos estos individuos, las ballenas, que te compran el 60-70% del cripto y prácticamente tienen control del valor del cripto al momento que decidan vender y disparar la oferta, decaen los precios, el valor contra el piso y vuelven y compran nuevamente. De hecho, vieron que hace un par de días con todo esto de Ucrania y Rusia, el valor del Bitcoin también se desplomó. O sea, es un instrumento demasiado inestable para poder considerarlo moneda en este momento. Pero ya tú verás en el futuro sí. Quizás. No estoy cerrado a la idea de que en el futuro las criptomonedas tengan una huella ecológica mucho más reducida y haya una capacidad de que la mayoría social pueda utilizarlo como mecanismo de intercambio, acervo de valor y unidad contable, que es lo que describe la moneda fiat. Tulipanes. Sí, es importante para el público que si leen los tweets han visto que estoy escribiendo los tulipanes. Los tulipanes fue la primera crisis financiera reconocida en el mundo occidental, siglo XVI. Exhorto a todo el mundo a que vayan a Google y escriban crisis de los tulipanes. Y hay muchas lecturas que hacer. Bueno, sin más preguntas. Sí. Es una última, y refiriéndose a la cuestión de Ucrania, y es del mismo compañero, él dice, ¿el conflicto de Ucrania tendrá algún efecto económico en otras partes del mundo como en América Latina? Sí, de nuevo, está el problema de que Rusia y Ucrania son exportadores de materias primas y commodities. Segundo, ahí ya tienes un problema que puede haber restricción por el lado de la oferta. Así que tienes un problema en origen. Segundo, los combustibles todavía mueven el sistema. Por lo tanto, en la medida que los combustibles se encarecen, mover mercancías a nivel global se encarece también, más los costos de la gasolina, que en un país como Puerto Rico encarecen prácticamente todo el costo de vida. Así que la respuesta es sí, puede tener muchos más impactos, pero por ahora lo que vamos a estar viendo es una inflación en la gasolina. Vamos a ver escasez de ciertos productos en las góndolas y vamos a ver un aumento de precios, o sea, mayor inflación en el costo general de vida. Bueno. No solamente en Puerto Rico, sino en casi todo el mundo. Profesor, gracias por sacar de su tiempo, ¿verdad? Y compartir este ratito con nosotros y con todos que están ahí escuchándonos a través de sus audífonos. Gracias a ustedes por la invitación. Estuvimos hora y media. Yo espero que el público lo disfrute y nada, esto hay que hacerlo de nuevo. Sí, definitivamente. Las puertas siempre están abiertas. Tantas cosas de qué hablar. Sí. De hecho, se nos quedó la pregunta de la hiperinflación de Venezuela, pero eso es por otra ocasión. Yo creo que es un episodio entero. Una hora completa. Sí. Eso, ¿no? Gracias también nuevamente al senador Bacapidó por prestarnos este espacio. Saludos al senador. ¿Dónde los pueden conseguir en las redes? Pues mi Instagram, la cuenta oficial que siempre uso es Carlos_J_Carreras. ¿Heriberto? Twitter. H.E. Martínez y en Facebook Heriberto Martínez.
Rayita Otero. Heriberto Martínez, Rayita Otero. Y a mí me pueden buscar como Víctor Yalvi en Instagram. Bueno, gente, nos escuchamos en la próxima. Gracias a todos por sintonizar.